En este momento voy a tocar dos capítulos del libro del Camino de Cristo, lo que estamos pasando, esta semana. Y los capítulos que me tocaron a mí fueron dos. Uno que se trata de cómo conocer a Dios. En este libro se titula Más allá del intelecto humano. Y el otro capítulo se trata de la oración, el privilegio de la oración. Y en este libro se titula La oración, un tesoro abundante. Entonces, estos dos capítulos van como pareja, porque los dos quieren hablar de cómo se comunica el individuo con la divinidad. Cómo conocer a Dios. Ese capítulo habla de cómo Dios habla al ser humano. Y el privilegio de la oración habla de cómo nosotros hablamos a Dios. Pero la comunicación es más. Es más que hablar. Porque si dos personas se hablan y nada más se hablan, si entras en una sala donde todos están hablando, nada más es ruido, al menos que alguien esté escuchando. Entonces, para comunicarse, uno habla y el otro escucha, y el otro habla y yo escucho. Entonces, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que escuchar. Y estamos seguros que cuando nosotros hablamos, Dios escucha. Entonces, y este es un punto que tengo que enfatizar. La comunicación no nada más es hablar, sino también escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando estamos orando, ¿qué es lo que pasa? Hablando. Y bla, 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 y bla, 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 y no pasa de ahí. Y a veces la oración se entiende así, que si uno no está hablando, no está orando. Pero eso no necesariamente es verdad. Y prueba. ¿Recuerdan o piensen en un momento en que están en un grupo? Imagínense que están en un grupo y le piden a alguien que ora. Y cuando le piden a esta persona que ora, comienza. Quiero ponerse en todo el screen. Y luego pasan unos momentos y ustedes sienten, ¿ahora va a empezar a orar o no? Y aunque no esté, imagínense que está en medio de una oración. Dice, Dios, te pido por mi familia, te pido por esto. Sí, se queda en el muro. ¿Para de orar? Porque nosotros tenemos la idea que para orar necesitamos hablar. Pero no siempre es así. Porque está bien que tal vez en ese ambiente de estar en un grupo, todos orar, está bien, tal vez la costumbre más práctica es que la persona hable para que se escuche, para que se sepa que es su turno de orar. Porque si nada más para de repente, no se sabe, se ponen confundidas las personas. Pero no hay que dejar que esa costumbre que nos afecte en nuestra relación personal con Dios. Cuando nosotros estamos hablando con Dios personalmente, es como, siempre decimos esto, que es como hablar con un amigo. Con un amigo a un nivel personal. Cuando estamos con un amigo o una amiga, un vecino, ¿siempre estamos hablando? No. Hay veces que nomás, en inglés se dicen, you're just hanging out. Nomás estás con él. Disfrutando de su presencia. Aunque no se digan palabras, pero ahí está él y ahí estás tú. Y a veces también se puede hacer eso con Dios. Estar en las rodillas, estar en tus rodillas. No tienes que decir nada, no tienes que pensar en nada.
pero nomás disfrutar de su presencia. Hay que hablar con Dios como un amigo. Hay momentos de silencio en que nada más reflejamos. Hay momentos en que escuchamos, en que nuestro amigo Jesús nos habla, nosotros escuchamos. Hay que hacer tiempo para escuchar, no nada más para hablar. Cuando yo estaba, esto fue algo que aprendí cuando yo estaba en el colegio, en la universidad. Fui a Whitman College. Ese colegio está en la ciudad de Walla Walla. ¿La conocen? La ciudad de Walla Walla. La Universidad de Walla Walla es una universidad adventista. Está en Washington. Pero es vecina con... Yo no fui a la universidad adventista, yo fui al colegio que vecinaba ahí. Pero ahí nos pasábamos, los adventistas a veces se venían a mi escuela para compartir todo eso. Y había un grupo de cristianos ahí. No eran adventistas, pero ahí nos mezclábamos. Y con este grupo, yo me la pasaba. Y ellos siempre me invitaban a orar. Y cuando iba a sus casas o a sus lugares, o a veces orábamos en la biblioteca, nos juntábamos, nos reuníamos y orábamos. Y la pasábamos nomás así, muchas veces en silencio, tomando turnos en orar, pero la mayoría del tiempo en silencio. A veces íbamos a la casa, a una de sus casas, y tenían esta costumbre de que nomás iban just to soak in. Soak in significa remojarse en la presencia de Dios, así le llamaban ellos, en que todos estábamos ahí sentados y nomás sentíamos la presencia de Dios. Era como una forma de oración, y así nos pasábamos horas a veces, nada más reflejando, remojándonos, sintiendo la presencia de Dios. Entonces así podemos aprender a orar, no nada más hablar, pero también escuchar. Como ya había dicho, nuestra costumbre es hablar. Y mi sugerencia es callar, escuchar y sentir. Porque a veces, pero si se dan cuenta, aunque cerramos la boca, cuando oramos, hay algo más que está hablando, ¿verdad? La mente no se calla, aunque callamos la boca, la mente todavía no se calla. Nuestra mente tampoco se calla. Conversaciones, y esto es algo también que aprender cuando estás hablando con un amigo. No nada más en oración, pero cuando estás hablando con un amigo, como dije, comunicación es hablar. Ellos escuchan, y que cuando ellos te hablan, tú escuchas. Pero a veces tu amigo te está hablando, y tú en vez de escuchar, en vez de poner atención, te está dando comezón, porque estás pensando en la próxima cosa que le vas a decir, en vez de abrir tus oídos y escuchar y entender lo que quieren decir ellos. Esto también pasa en la oración. Aunque cerramos la boca, aunque ya dijimos nuestras peticiones y es nuestro tiempo de escuchar, todavía nuestra mente está corriendo, pero esto, pero el otro, pero aquí, pero allá. Y esa es una forma inefectiva de tener conversaciones. Cuando escuchamos, tenemos que oír las palabras, el significado, el mensaje que la otra persona dice, y tratar de absorber eso antes de querer corregir, o de querer justificarse, o de querer condenar a la otra persona. Porque cuando estamos hablando, nuestra costumbre es hablar, y tu mente no se calla. Para escuchar, siempre estás hablando, y siempre es tú, y lo que tú piensas, y lo que tú piensas, y lo que tú piensas. Y
y no das oportunidad para escuchar. Si tu mente siempre está corriendo en la oración, no das oportunidad para escuchar, no das tiempo para que Dios te conteste las oraciones. Escuchar. Hay que aprender a escuchar esa voz. Y a veces la voz es sutil. A veces hay que aprender a escuchar esa voz sutil, la misma que Elías escuchó. Aquí si están oyendo el mensaje, en estas pausas que hago, pueden oír. Pueden oír esos sonidos sutiles. Hay que aprender, porque la voz de Dios muchas veces es más sutil que eso. Si aprendemos a escuchar eso. A veces, unos de nosotros nomás escuchamos a Dios cuando nos grita con truenos. Cuando nos pone una tragedia enfrente, cuando nos grita, cuando nos pone algo obvio. Ahí nada más escuchamos, pero Dios quiere que le pongamos atención en todo momento. Amén. En las tormentas y en las bendiciones. Amén. Que recibamos su bendición, que recibamos sus acaricias y sus susurros sutiles. Dice el Espíritu de Profecía en los capítulos que le di. Hay una frase que dice: nuestro Salvador enlazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza. La naturaleza habla constantemente a nuestros sentidos. La naturaleza, todo lo que ven en el alrededor, todo lo que está hecho por la naturaleza. Dios enlazó sus preciosas lecciones en todo eso. Podemos ver todo lo que Dios quiere decir, podemos oír todo lo que Dios quiere decir. Amén. En la naturaleza. Y Dios, ahí se puede ver que Dios nos está hablando constantemente. Si nada más escucharíamos. A veces nos quejamos del silencio de Dios. Cuando oramos, cuando Dios no nos contesta una oración. ¿Por qué no nos hablas, Dios? Preguntamos. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no es obvia tu presencia? Estamos en esa tormenta, estamos en ese conflicto. ¿Por qué no Dios se revela al mundo si es verdad que existe? A veces pasa mucho en los jóvenes que dudamos la existencia de Dios y nos preguntamos ¿por qué Dios no se revela en una forma obvia para mí, para que yo sepa que Él existe? En los Estados Unidos la cultura se está volviendo más y más secular y hay muchos ateos y ellos preguntan la misma cosa. ¿Por qué nunca hemos visto a Dios? Y los jóvenes con las dudas piensan lo mismo. ¿Por qué no te revelas a mí en una forma que yo no te conozca? ¿Por qué Dios, a veces cuando estamos pasando por un problema y oramos y le pedimos a Dios, le decimos, ¿por qué Dios me mantienes en confusión? ¿Por qué no me contestas a la oración? ¿Por qué no me das la luz? ¿Por qué no me das entendimiento? ¿Por qué no me hablas? Pero ¿qué dice el Espíritu de Profecía? La naturaleza habla constantemente. Dios nos habla constantemente a través de la naturaleza. Amén. No hay ningún momento en que Dios no nos hable. Si parece que Dios no dice nada, es porque no estamos escuchando. Dios se revela continuamente a través del éter, a través de la vida. La existencia misma es prueba de la existencia de Dios. Fíjense a su alrededor, qué milagro es la existencia en sí. Qué milagro es que tú estés vivo. Amén. En un lugar. ¿Qué más prueba necesitas de la existencia de Dios?
La naturaleza es prueba de su carácter de amor. Amén. Se nos haría todo claro si nos cansáramos de tanto negar su voz y su mensaje. Si nada más escucháramos en vez de negar. Pero somos tercos en negarlo. Y somos tercos en ahogarnos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias filosofías, en nuestras propias justificaciones y explicaciones de cómo trabaja el mundo. En vez de escuchar a Dios, en vez de escuchar la palabra, el mensaje de Dios, estamos pensando en nuestras cosas. Estamos pensando en las cosas que nos importan, a nosotros como individuos, a nosotros como seres egoístas, y estamos pensando en las cosas que las otras personas deben de hacer para nosotros, y en todo lo que se hace mal, en lo que debe que pasar, en lo que quién debe que perdonar a quién, en lo que quién le debe a quién, en lo que quién hizo mal y en lo que quién eso es una persona mal, en nuestras propias filosofías, en nuestras propias justificaciones, en nuestras propias explicaciones de cómo trabaja el mundo. Estamos pensando en eso en vez de escuchar a Dios. Escucha. Y aquí tengo un slide, así el siguiente slide. Y aquí es del libro. Escucha que las cosas de la naturaleza obedecen la voluntad del Creador, y Dios cuida y sostiene todas las cosas que Él creó. Lecciones. Estas son lecciones que podemos aprender de solo observar la naturaleza. El que sustenta los innumerables mundos esparcidos por la inmensidad, también cuida al gorrioncito, que sin temor alguno entona su humilde canto. Cuando los hombres van a sus tareas diarias, o cuando están orando, cuando se acuestan por la noche y se levantan por la mañana, o cuando el rico festeja en su palacio, o cuando el pobre se reúne con sus hijos alrededor de una escasa mesa, nuestro Padre Celestial vela tiernamente por cada uno de ellos. Escucha que no hay lágrima que se derrame sin que Dios la note, ni sonrisa que Él pase inadvertida. Escucha. Si creyéramos esto, ahí paro, pero sigo aquí. Si creyéramos esto de todo corazón, evitaríamos toda ansiedad innecesaria. Nuestras vidas no estarían tan llenas de decepciones como ahora lo están. Porque todo, sea grande o pequeño, lo dejaríamos en las manos de Dios. Dios que no se desconcierta por la gran diversidad de los cuidados ni se agobia con su peso. Debemos entonces disfrutar de una paz espiritual que muchos no han experimentado desde hace un largo tiempo. Escucha. Debemos entonces disfrutar de una paz espiritual que muchos no han experimentado desde hace un largo tiempo. ¿Estamos experimentando una paz espiritual? Escucha. Y aquí el próximo slide. Y cuando escuchamos a la naturaleza, aquí dice otro párrafo que dice: el poeta y el naturalista tienen mucho que decir acerca de la naturaleza, pero es el cristiano quien más disfruta la belleza de la tierra, porque reconoce las obras de su Padre. Amén. Y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Nadie puede apreciar a plenitud el significado de la colina y del valle, del río y del mar, a menos que los contemple como una expresión del amor de Dios hacia el hombre. Escucha. Y no nada más hay que ver el mundo como los ven los poetas o los naturalistas, sino entender que todo lo que vemos, todo lo que es creado, Dios nos ha dado por su amor.
Escucha. Todo sigue la voluntad de Dios. Date cuenta que cada célula de tu cuerpo hace todo lo posible para mantenerte vivo, aunque tú te quieras morir, por todo pensamiento con que te atormentas, por todo pensamiento con que te atormentas, con que te estresas. Aunque tú te estás queriendo matar con ese estrés, cada célula de tu cuerpo sigue la voluntad de Dios. Amén. Te está tratando de mantener vivo. El espíritu de profecía dice que no nada más es la naturaleza con que escuchamos a Dios, pero también otra fuente que podemos escuchar a Dios es a través de la Biblia. Porque Dios nos dice, si no crees que es suficiente para ti, que toda la naturaleza nos hable de Dios en cada momento, Dios aún hace un esfuerzo más grande para alcanzarnos. Nos da su palabra en nuestro propio lenguaje. Baja su palabra al nivel del ser humano para que lo reconozcamos claramente. Amén. Si aún la naturaleza, si aún todo lo que ves alrededor de ti no es suficiente, te la da en tu propio lenguaje. Amén. Aquí, mira, si se te hace difícil escuchar, leer la naturaleza, está en el español conmigo. Español. Y en la Biblia está la revelación de su carácter, su fruto con los hombres y la grandiosa obra de la redención. Todo en esta colección canónica, disponible en todo tamaño y estilo a través del mundo. ¿Por qué no la lees? Una vez leí un libro de un autor, C.S. Lewis, no sé, es un autor inglés, no sé si lo conocen, pero es un autor cristiano que es muy conocido en la comunidad cristiana americana. Pero una reflexión que él dijo, que si de veras creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no sería lo más importante en nuestra vida? Si es Dios, si es el Dios verdadero, el Dios el que sabe todo, si es su propia palabra, si es su propia obra, ¿no sería lo más importante en el mundo entero? Amén. Aquí está la cosa más importante del mundo, en tu propia casa, acumulando polvo, ignorada la palabra de Dios. Dios, lo más importante, nada importante más que esto. ¿Cómo es que no la estamos leyendo 24 horas al día, 7 días a la semana? Bueno, 24 horas al día es un poco imposible porque el ser humano tiene ciertas necesidades vitales como dormir, beber y dormir, y entretenimiento y relajarse y compartir el tiempo con los cuates. ¿Verdad? Pero aparte de eso tenemos que fijar nuestra atención a lo más importante que hay, al mensaje del ser más grande del universo. Amén. Y aquí, hablando de entretenimiento y de pasar el tiempo con los cuates, aquí dice, en el capítulo dice, nuestros cuerpos, aquí da una analogía. Nuestros cuerpos son el resultado de lo que comemos y bebemos. Y como sucede en el aspecto natural, así es en el aspecto espiritual.
Lo que meditamos dará tono y fortaleza a nuestra naturaleza espiritual. Entonces, lo que meditamos, así como la comida es para nuestro cuerpo físico, lo que meditamos es para nuestro cuerpo espiritual, para nuestro tono y fortaleza espiritual, para nuestro carácter. ¿Qué es lo que meditas día y noche? ¿Qué es lo que te metes en la cabeza? ¿En qué es lo que piensas? En lo que te pasas pensando a través del día. Lo que meditamos es verdad, es verdad. Todo lo que pasa por nuestra cabeza le da forma a nuestro carácter. Comienza sencillo, con una sencilla belleza, una mente clara. Pero luego te pones a pensar, se veía bien si me tatuara por aquí. Si tuviera un poco de sabor violento, para que me respeten los pandilleros de la calle. O un arete por aquí. Un poco de humor salado. Para los tiempos aburridos. Un poco de maquillaje. Hay que reaccionar contra el prójimo, nada más para que se vea como que tenemos vida, ¿verdad? Esa reacción. A veces le da un poco de pico a nuestro carácter. Y así de poco a poquito, añadiendo, meditando en cosas mundanas, nos construimos este carácter, que al final es un canvas chueco y pesado con mugre. Y aquí dice el capítulo de la oración, dice: Dios ama la belleza del carácter y anhela que cultivemos la pureza y la sencillez, las sutiles bellezas que adornan las flores. Amén. Nada más. No tatuajes, no aretes, no maquillajes, pero no estoy hablando de físico. Estoy hablando de tatuajes de carácter. De una marca en tu carácter que dice: yo tengo una historia. Yo desconfío en esto porque esto me pasó a mí. De unos aretes para que le dé brillo a tu cara. De una forma de reaccionar para que se interesen más las personas. Nada de eso. Lo leo otra vez. Dios ama la belleza del carácter y anhela que cultivemos la pureza y la sencillez. Amén. Las sutiles bellezas que adornan las flores. Nada más. Lo más que nos deshacemos de las influencias mundanas. Y aquí dice el espíritu de profecía: nuestra fe y amor se fortalecerán y nuestras oraciones serán cada vez más gratas ante Dios. Mientras más escuchemos nuestras oraciones, mientras más escuchemos a Dios, nuestras oraciones se unirán más íntimamente al amor y a la fe. Amén. Escuchar a Dios, meditar en Dios, meditar en esa simpleza, en esa sencillez, en esa pureza. Que eso, nada más eso esté en nuestra mente. Amén. Y así, mientras meditamos más y más con Dios, se unirán más íntimamente el amor y a la fe en nuestras oraciones. Amén. La oración. Entonces, para poder hablar, para poder orar de una forma correcta, hay que escuchar. Hay que estar atentos al carácter de Dios, a lo que Dios nos dice con su carácter, a través de la naturaleza, a través de su palabra en español. Y así podemos orar, esos son los elementos que constituyen la oración. Amén.